Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a tener una conversación muy amena y oportuna con el diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, diputado en representación de la Unidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Andreina, por la invitación. Hoy era un día de mucha expectativa porque se esperaba que se reanudaran las sesiones en la Asamblea Nacional. Usted nos informa que hasta el momento no han sido convocados para una sesión el día de hoy, lo que pudiera decirse que en definitiva hoy no hay sesión en el Parlamento. ¿Cuál es el impacto que esto pudiera tener? Y yo quisiera saber en qué medida se pudiera hacer un balance del cumplimiento de la agenda legislativa y de qué manera se está llevando a cabo las reuniones de las comisiones y cómo está funcionando hoy el Parlamento. Bueno, mira, en primer lugar, pues, buenos días a todos. Nosotros no podemos estar pensando en que la convocatoria a la Asamblea Nacional tiene que ser previo un examen que tú tienes que cumplir. Bien sea un examen de hecho o simplemente por cuestiones de tipo declarativa. Eso no puede ser. O sea, en este momento nosotros no hemos sido convocados, me refiero en general. O sea, la Asamblea Nacional no fue convocada, eso afecta la productividad, por decirlo así, legislativa de la Asamblea. El rendimiento legislativo de la Asamblea en este año ha sido prácticamente nulo porque se ha ido en agresiones, en situaciones sobrevenidas, etc. Y eso es negativo. Es negativo para el país, porque hay un conjunto de leyes que están su discusión, están planteadas todavía, la ley de desarme, entre otras leyes que son importantes, que se ha venido retardando esa discusión de esas leyes, no solamente por los sucesos que se han presentado en las últimas semanas, sino porque la mayoría oficialista no se ha empeñado a fondo en cooperar de manera armónica con toda la oposición para sacar una ley que va a beneficiar a todo el pueblo venezolano, habida cuenta de esas innumerables cantidades de personas que todos los días fallecen aquí en Venezuela y que han fallecido en los últimos tiempos producto de la violencia. En cuanto a la reunión de las comisiones, ¿cómo está funcionando? O sea, porque se supone que las sesiones forman una parte de lo que es las labores que debe ocupar un diputado de la Asamblea Nacional. También forman parte el parlamentarismo de calle que deben hacer en cada uno de sus estados. También forma parte de las reuniones de las comisiones. ¿Cómo están trabajando hoy los diputados de la oposición? Bueno, mira, nosotros no vamos a esperar que nos convoquen. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y yo creo que esa línea de acción es la que nosotros tenemos que profundizar, hacer asambleas populares, hacer asambleas en los pueblos, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. El ser parlamentario no es solamente llegarse y sentarse uno allí, es simplemente ser la caja de resonancia de la cantidad de problemas que hoy día confronta el venezolano. El dolor de los desamparados. Es que hoy día el problema de ir a un mercado, el problema de los servicios públicos, el problema de la inseguridad, no espera. Y nosotros no podemos estar esperando a que la Asamblea Nacional, cuando San Juan agache el dedo, nos convoque, porque existe una agenda social que nosotros tenemos que atender. Ahora más tarde nos vamos a reunir todos los diputados de la oposición para evaluar la situación, qué es lo que pasa con ese famoso pacto que han venido hablando, y de verdad nosotros queremos que la Asamblea funcione, pero que funcione de acuerdo a los derechos que están establecidos, no de acuerdo a concesiones y no de acuerdo o sobre la base de humillaciones y de violaciones a la soberanía popular. ¿Cuáles son los criterios para esa reunión que ustedes van a sostener hoy en la mañana? Me indicaba que era a las 8 de la mañana que los diputados de la oposición iban a reunirse. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que ustedes piensan conversar el día de hoy? Porque se supone que ya se suscribió un acuerdo entre diputados de oposición y oficialismo para tener tolerancia y hacer un clima cálido para fomentar el debate dentro de la Asamblea Nacional, que es precisamente la naturaleza del Parlamento. Bueno, yo no sé si hay algún documento escrito. Yo no creo que nosotros tengamos que firmar un documento para restablecer un derecho que es nuestro. El derecho, por ejemplo, a expresar nuestras opiniones, el derecho de palabra. Eso no se necesita llegar a ningún pacto. Yo no acepto ningún pacto allí. El derecho de hablar es un derecho que es connatural con la función deliberante de la Asamblea Nacional. Nosotros no somos funcionarios de ningún presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros somos electos por el pueblo. Ninguno de nosotros está dispuesto a ceder ese derecho. En segundo lugar, es necesaria la presencia de los medios de comunicación autónomos, privados, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
Ya está comprobado el secuestro informativo que existe en la Asamblea Nacional. Cuando sucedieron los hechos del 16 de abril y luego los del 30 de abril, las cámaras de la televisora de la Asamblea Nacional miraban era hacia el techo. Si no es por los BlackBerry, por los aparatos esos de redes sociales, el mundo no se habría enterado y el pueblo venezolano de lo que estaba sucediendo en ese momento en la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, estos hechos hay que investigarlos, Endrina. Yo estuve en Barquisimeto el viernes, el jueves, que hubo... Si quiere, muéstrelos aquí a la cámara, el informe que ustedes tienen. Bueno, el jueves hubo un magnífico acto en Barquisimeto, en donde declararon héroes de la patria a todas las personas que resultaron heridas los días 15, 16 de abril pasado, producto de la situación electoral del día 14, que como todos recordaremos, en la noche Nicolás Maduro aceptó la auditoría. La UNASUR había llegado a un acuerdo en función de la auditoría, eso no se cumplió, la gente salió a la calle de manera pacífica y fueron agredidos. ¿Cuál es el balance oficial que tienen de esas agresiones? Porque el oficialismo habla de que tienen 10 víctimas mortales dentro de sus filas tras conocerse los resultados del 14 de abril y ellos de alguna forma dicen que esto se ha invisibilizado por parte de diputados de la oposición. No, mira, yo repudio la violencia venga de donde venga. Y exijo la investigación total de esos hechos. Y de verdad lamento las muertes del bando donde eso hubiese ocurrido. Pero no una comisión inquisitorial fascista, que es lo que quiere hacer el gobierno, para incriminar a Enrique Capriles. Y para incriminarnos a nosotros en nuestras actuaciones diarias en defensa del pueblo como diputados. Esto también tiene que ser investigado. ¿Cuántas víctimas hay? Mira, en este caso concreto de Lara, más de 50 personas heridas. Pero hay una cosa que quiero decir aquí. Yo no creo que estas agresiones, de verdad, sea connatural con la función de la Guardia Nacional. Para mí, existen elementos de otros países dentro de la Guardia Nacional que están actuando de esta manera agresiva. Y eso tiene que ser investigado. ¿De qué otros países? Cuba. Para mí es que hay elementos de ese ejército que llaman de esas brigadas de actuación rápida, que los han venido metiendo dentro de nuestros cuerpos. Aquí debe haber elementos de esto, porque este tipo de represión yo nunca la había visto. Que agarren una cuestión de esas que lanzan perdigones y te lo pongan en la cara, eso yo no lo había visto. Eso es un comportamiento fascista, eso nosotros no lo podemos aceptar, eso también tiene que ser investigado. O sea, vamos a investigar las muertes, vamos a investigar los heridos, vamos a investigar incluso qué fue lo que ocurrió dentro de la Asamblea Nacional. Yo exijo los videos. ¿Por qué es tan difícil tener los videos? Si estamos hablando de garantizar la seguridad a los venezolanos, ¿cómo es posible que dentro de la Asamblea Nacional no tengamos o no esté a disposición del público en una sesión? Es decir, yo propongo que en la próxima sesión, como dice el término, rueden todos los videos que nos demuestren qué pasó en la sesión del 16 de abril y en la sesión del 30 de abril. ¿Por qué no lo hacemos? Y así sucesivamente investigamos de manera objetiva para que surja la justicia, porque nosotros tenemos que luchar por la verdad donde quiera que se encuentre, la verdad hay que buscarla. Los diputados de la oposición están adelantando una gira internacional. De hecho, en las próximas horas usted parte a Perú con este informe para hacer de conocimiento en el mundo lo que se está viviendo en Venezuela. ¿Cuál es el criterio que están empleando los diputados de la oposición para ir en estas jornadas internacionales que de alguna forma el oficialismo ha cuestionado y ha tildado como una actividad de desestabilización del gobierno nacional? La desestabilización la produce el mismo gobierno. Porque es que el problema del gobierno, el problema del señor Maduro, es que creen que son la mayoría. Ya no son la mayoría. Ya la mayoría ya pasó por esos campos. Y entonces siguen actuando como que si fueran la mayoría, como que si fueran los sobrepoderosos, y eso ya pasó. Nosotros estamos haciendo esta gira por todo el mundo, de una manera coordinada, de una manera muy objetiva, muy seria, muy sustentada, en defensa del Parlamento. Eso significa desestabilizar. Desestabilización es desconocer la voluntad popular. Desestabilización, por ejemplo, es no acatar los mismos acuerdos por la tolerancia, el respeto y los derechos humanos que firmaron en la UNASUR los días posteriores a las elecciones, como condición para que vinieran los países o los presidentes de esos países que integran la UNASUR a la toma de posesión de Maduro. Eso es desestabilizar,
porque eso es desconocer la voluntad soberana de los pueblos. Aquí en Venezuela todo el mundo sabe que hubo un proceso electoral muy estrecho, que posiblemente Maduro ejerza sus funciones legalmente, pero desde el punto de vista de la legitimidad no. La legitimidad popular no está allí, la legitimidad popular está con Capriles y en la búsqueda de la verdad. Ahora, ¿qué le hace falta a Nicolás Maduro para tener legitimidad a su criterio? Que entienda que hoy día ya no es mayoría, que vamos a buscar la verdad. ¿Por qué se tiene que hacer una auditoría chucuta, solamente entre boleta y acta? ¿Por qué no se va a los cuadernos de votación? Y yo de eso tengo experiencia, porque nosotros vivimos una época similar en Mérida en los años 2000. Yo sé cómo es la cosa. ¿Por qué no vamos a buscar el cuaderno de votación? Pero más allá de eso, ¿verdad?, que es muy importante, nosotros estamos defendiendo la dignidad y la investidura del Parlamento. En el mundo entero no llegan a comprender cómo es posible que en una Asamblea Nacional no exista el derecho de palabra a un parlamentario. Eso es muy difícil de explicar y la gente no lo puede entender. Diputado, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros en Entrevista a Venevisión y las invitaciones siempre están abiertas para usted. Gracias.